El destino de Rómulo parece concentrar los eventos que enmarcan el texto bíblico, el crimen contra su hermano. De las primeras a las últimas páginas del texto pentateuco que dio procedencia a la cultura judía y la cultura cristiana, el crimen, la transgresión, la falta llenan el relato y la relación social. La ciudad es rehén de estas tensiones. Tenemos a un eco admirable en la obra de Karl Marx. Estos que citan a Karl Marx generalmente no lo han leído. Los que lo hemos leído sacamos lo que es realmente interesante en Marx. Marx trata de la cuestión del crimen y de su función social en el Capital. En el capítulo sobre la teoría de la plusvalía, escuchen lo que dice Marx. El criminal produce crímenes. El crimen no solo produce crímenes, produce el derecho penal y el profesor de derecho penal. El crimen produce todo el aparato policíaco y judicial, gendarmes, jueces, verdugos, jurados, etc. Y todos estos diversos oficios constituyen categorías de la división social del trabajo, desarrollan diferentes facultades del espíritu humano y crean a la vez nuevas necesidades y nuevas formas de satisfacerlas. El criminal crea una sensación que participa de la moral y de lo trágico. Produce un servicio moviendo los sentimientos morales y estéticos del público. No solo produce tratados de derecho penal, produce también artes, letras y tragedias. El criminal rompe la monotonía y la seguridad cotidiana de la vida burguesa, la protege de la estagnación y suscita esta incesante tensión y agitación sin la cual la competición misma se debilitaría. Así estimula las fuerzas productivas. Encontrando sin cesar nuevos medios de atacar la propiedad, el crimen hace nacer nuevos medios para defenderla, de manera que da a la mecanización un impulso. Fuera del campo del crimen privado, el mercado mundial no habría nacido sin los crímenes nacionales y las naciones mismas. Desde Adán, el árbol del pecado es a la vez el árbol de la ciencia. Karl Marx. Tráguenselo, traten de entenderlo, piénsenlo en estos segundos. ¿Ven qué interesante resulta Marx para quien sabe leerlo? Esta constancia del crimen como puesta en escena fundadora de la sociedad no está limitada a las culturas que se reclaman del texto bíblico o de las mitologías mediterráneas. Ya hemos visto el parentesco estructural que existe entre el mito de Caín y Abel y el de Rémulo y Remo. El ancestro exiliado de un linaje de constructores para los hebreos, el fundador de la ciudad romana para los latinos, fueron ambos criminales fratricidas. Estos grandes fundadores ven su poder proceder de un sacrificio, una muerte violenta, una discontinuidad. Así es como el crimen parece ser indispensable y como el fratricidio se ubica en el principio mismo de la fundación de la ciudad, presentándose como indispensable a la cultura. Una paréntesis se impone. Toda falta, contrariamente a lo que enuncia el cristianismo, no es pecado. Caín el asesino no ha sido tratado como un pecador por su interlocutor divino. Su nombre no ha sido borrado, dice el texto. Este reconocimiento de que un asesinato ha ocurrido constituirá una de las componentes de la relación social que permitirá a la descendencia de un ancestro de presentarse como susceptible de permitir a los habitantes de la ciudad de dominar la naturaleza, entrar en el mundo de la cultura. Este primer crimen, reconocido y designado como tal, va a ser en el principio de lo que funda un linaje de sujetos diferenciados, de individuos, no de jefes, no de santos, de individuos. Toda negación de un acto de fundación es perversa. No podemos rechazar el acto de fundación. Caín y Abel se enfrentan. Este drama parece deber representar el tiempo de las crisis sociales. Debemos convenir con Freud de que somos los descendientes de una larga cadena de asesinos.
Esta proposición pesimista es realista. La civilización insiste sobre este personaje del criminal. Eliminar al otro, el más cercano, declarar de repente el más lejano, el más odioso, la negación de la existencia misma del otro. El asesinato, la culpabilidad y el castigo del primer asesino nos permiten considerar que estos actos han representado un tiempo en la historia de la humanidad sin el cual ésta viviría según una ideología mentirosa y falaz. Los predicados que solo han tomado en cuenta la dimensión del amor han sido el principio de las peores violencias. Una historia consensual que tiende a borrar las diferencias suscita el odio. Es el reconocimiento del otro que el texto pentateuco llama hermano. Es este reconocimiento que permite tomar en cuenta el mal, no negar el mal. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la civilización mesopotámica? Y que les hablé de los dioses de aquel entonces y de los espíritus que conforman la civilización según la mitología de Mesopotamia. Había un largo listado de espíritus o de fuerzas que se llamaban las Me. Y las Me se recitaban desde la realeza, la fuerza, la justicia, lo que gusten, la ciudad, lo que gusten. Pero en medio teníamos en la lista la mentira, la injusticia, la guerra, el sufrimiento. Yo no se preguntaba, ¿cómo es posible esta mezcolanza? ¿Qué incoherencia? No, ninguna incoherencia. Es el reconocimiento de la realidad. La civilización está hecha de bien y de mal, de fuerza, de injusticia, de mentira, de verdad, de todo junto. Probablemente el error del cristianismo ha sido no querer ver que el mal es constitutivo de la civilización. Este error no lo cometió el Islam. En el Islam hay una larga lista de los nombres de Dios, 99 nombres, que retoma la tradición babilónica. Entre los 99 nombres de Dios hay el Todopoderoso y el Bondadoso y todo lo que gusten. Y en medio hay el orgulloso, el prepotente. Y yo cuando estaba chica me preguntaba, ¿pero cómo es posible decir esas cosas horribles de Dios? No es eso, es la vieja y sabia tradición babilónica que dice que ahí están en la civilización ambos aspectos. En la humanidad está el bien y el mal y de nada sirve negarlos. Hay que reconocerlos para poder moldearlos. Caín representa el humano demasiado humano, que ve a un otro que no puede reconocer como su hermano, sino asesinándolo. El reconocimiento de esta culpa y la sentencia que ha castigado al primer asesino han permitido a sus descendientes de fundar las formas de una sociedad de la cual todos nacimos. Toda negación de este recorrido representa una perversión de la cultura y de la civilización. La vuelta al rechazo del casi diferente, el hermano, el otro. En cuanto a Abel, no le escuchamos decir una frase, una palabra en el Pentateuco. El enfrentamiento entre los dos hermanos ocurrió en la ausencia de lo divino que parece haberse desaparecido de la historia, como lo hace a cada crisis que la humanidad atraviesa. Abel sería la figura emblemática de la sideración del sujeto ante la violencia del otro, el que se queda sin habla. Caín es una figura del mal, un mal amado de Dios, el primer asesino, el primer fratricida y el primer rebelde. Caín ha visto su ofrenda inexplicablemente rechazada, ha envidiado, ha matado por celos. Podemos desenrollar la vida del personaje y se vuelve nuestro hermano. Tradicionalmente, ante una criatura de apariencia sobrenatural,
Se pregunta en los textos antiguos, ¿eres Dios o el otro? El otro es el diablo. Caín forja una biografía. Es la primera biografía del mundo. Después del crimen inaugura una nueva existencia, se transforma en creador de un linaje. Es el primer personaje alrededor del cual se constituye una genealogía. El Génesis menciona a sus descendientes sobre 7 generaciones, mientras que el libreto de familia de Adán, que enumera a los descendientes de Set, solo aparece después del libreto de familia de su hijo Caín. La lista de Set tiene como único propósito el de explicar la relación entre Adán y Noé, no más. Caín va a habitar un nuevo territorio. Los bienes atribuidos a él y a su descendencia lo inscriben en otra tradición y lo acercan de las figuras civilizadoras de las mitologías griega, romana y nórdica. Entre los griegos y los romanos, cada ciudad reivindica en su origen un héroe que arraiga su fundación en lo sagrado, porque es de origen divino. Los gemelos Rómulo y Remo son hijos del dios Marte. El papel del hijo de Adán en la invención de la metalurgia y del trabajo lo acerca del conjunto de los personajes heroicos y divinos de otras culturas. El personaje de herrero divino encuentra una de sus fuentes en las encarnaciones de Odín, por ejemplo, el dios principal del panteón germánico, que es a la vez guerrero, mago, herrero, sabio y tuerto. Tan inquietante e indispensable a los olimpios resulta también el griego Hefaistos, hijo de Zeus y de Hera, quien fabrica en las entrañas de los volcanes las armas de los dioses con la ayuda de los cíclopes. Y estos cíclopes son, como Odín, tuertos. ¿Cómo no hacer la semejanza con el signo de Caín? Este ojo, esta letra, este ot en medio de la frente. Nos queda en muchas partes el papel casi religioso del herrero. En muchas tribus africanas primitivas el herrero es el mago, el poderoso, el que sabe trabajar tanto el fuego como el fierro. Los numerosos patronios que resultan del herrero, Smith, Schmidt, Fabre, Lefebvre, Le Goff, todos estos son descendientes de herreros, y los amos de los metales y del fuego son a menudo considerados como creadores de la música. ¿Cómo se explican y se relacionan las cosas? Y vemos a Caín aterrado por la venganza. Y contra este enemigo no se puede luchar, más vale huir. La protección que el asesino pide a Dios constituye un disfraz. Ahora piensen, los signos de duelo modifican la apariencia. Cambiar de ropa, cortarse el cabello, cubrirse de cenizas, todas estas costumbres son el signo de Caín, representan la marca del duelo. El papel fundador de Caín es múltiple: primer doliente, primer herrero, fundador de ciudades, iniciador en las fronteras entre el bien y el mal, como Odín, que es a la vez calificado de Kjalar, es decir, alimentador, y de Viur, que significa destructor, divinidad ambigua. ¿Acaso no lo son todas? Como Hefaistos, tan poderoso que quien fue rechazado al nacer. Pero el personaje el más cercano de Caín en la mitología griega es Prometeo. Ambos representan figuras del progreso técnico, desaprobadas por la divinidad porque vuelven posible una emancipación sospechosa. Ilustran la ambigüedad del juicio de la religión a propósito del conocimiento y de la acción humanas. El destino de Caín es precisamente aquel de un hombre de hechos. Contamos entre los 10 mandamientos 8 prohibiciones, una orden y un versículo de prescripción. Este último trata precisamente del trabajo, que vuelve obligatorio el descanso del 7º día, es decir, vuelve obligatorio el ocio.
Vivir como un justo es no hacer algunas cosas. ¿Cuál sería la biografía de este hombre justo? Primero, ser un hijo obediente, garantizar la continuidad de las generaciones y morir de la usura del cuerpo. ¿Acaso esta secuencia constituye un relato? No. Sin un evento que rompe la situación inicial, ninguna narración puede existir. La diferencia, el principio del itinerario sería el mal que se introduce, que hace irrupción. En los cuentos de hadas, la felicidad se obtiene gracias a la intervención de seres sobrenaturales o de objetos mágicos, cuyos auditores saben que no existen. Dicen los cuentos de hadas la suerte feliz y afirman que esto no es cierto, la verdad es otra cosa. Solo hay historias con final feliz en los juegos. Contrariamente a sus padres, Caín se rebela abiertamente, incluso discute con Dios para lograr una atenuación de su castigo. ¿Qué obtiene? Dios lo protege con un signo. Su comportamiento presenta una suerte de exageración del tema de la desobediencia que ha inaugurado Adán y Eva. Caín es el primer hombre en hacer la experiencia de la existencia de otro hombre. Dos hermanos están en el mayor de los parecidos posibles. ¿Acaso esta experiencia es tan insoportable que suscita el deseo de matar? Otra historia ayuda a comprender entre hermano y enemigo. Miren, la raíz indoeuropea hosti, que designa huésped, dio dos palabras latinas: hostis, el enemigo, luego hospes, el huésped. Solo aquel que es mi igual, mi huésped eventual, es susceptible de volverse verdaderamente mi enemigo. Esta palabra se vuelve sinónima de fratricidio. Caín mata a su hermano humano. Este parecido vertiginoso y de esta manera crea la diferencia. Así encarna la paradoja, inaugura en los actos las opciones fundadoras del primer individuo. En su relato Historia de la Reina de la Mañana y de Solimán, príncipe de los genios, el escritor francés Gérard de Nerval vuelve a tomar estos temas. Presenta el poderoso rey Salomón que invita a su corte a la reina de Saba, pero Balquís, la reina de Saba, se enamora de Adoniram, el arquitecto del templo, como ella, hijo del linaje de los hijos del fuego, los descendientes de Caín. Para Nerval, Salomón encarna el poder, lo sagrado, la magia oficial, mientras que Adoniram y la reina de Saba salen ambos del linaje de Caín. Adoniram y Caín son los verdaderos ancestros opuestos a los dóciles elegidos de Dios. Son unos creadores para quienes el trabajo no constituye el instrumento de la punición, sino el medio para restaurar la dignidad. Caín declara: antes de enseñar el crimen a la tierra, he conocido la ingratitud, la injusticia y las amarguras que corrompen el corazón, trabajando sin cesar, arrancando nuestro alimento al suelo avaro, inventando para la felicidad de los hombres estas carretas que obligan la tierra a producir, haciendo renacer en el seno de la abundancia este Edén que habían perdido. He hecho de mi vida un sacrificio. Dice Caín, no está rehabilitado, dando así la imagen de un Dios injusto. El mensaje de Nerval es de orden ético, y lo que funda el mito son las nociones del bien y del mal. La definición de los valores morales constituye el tema de otro relato consagrado a Caín, Demián, de Hermann Hesse. Demián viene de demonio en el sentido cristiano, o daimón, genio protector en el sentido griego. Manda un mensaje. Caín era un hombre cuyo rostro refleja algo que inspiraba el terror a los demás. No se atrevían a tocarlo. Ahí tenemos el placer de la provocación, que consiste en jugar con la figura del mal. El destino de Caín constituye un mito que reúne tres historias ambiguas: fratricida, rebelde y maldito. Pero sagrado. Es el iniciador,
pero lo que aporta a la humanidad está desaprobado por Dios. Primer hombre en poseer un destino singular, está aislado de los otros hombres. Por esta razón, desde el asesinato de Abel por Caín, la Biblia está llena de momentos de violencia inaudita, relatos de guerra, de exterminaciones. El asesinato de Abel es el primer eslabón de una cadena de asesinatos, guerras y masacres. Caín será el primero de los asesinos, su santo patrón, su modelo. Sin embargo, hay una evidencia. Caín es condenado y rechazado por Dios antes de haber cometido su crimen. Este es el objeto de la primera discusión sobre Caín y Abel en la obra de Steinbeck, Al este del Edén. Siempre he pensado que era injusto. Usted lo entiende, yo no, dice. La evidencia es cegadora. Caín es presentado como una víctima. Describe su destino de víctima. Aquel que me engendró me ha reprochado vivir. Aquella que me ha concebido jamás me ha sonreído. ¡Qué mal he hecho!, dice otro escritor que se ocupó del mito, Leconte de Lisle. Caín ha matado para protestar contra la injusticia. El Todopoderoso era un dictador que había condenado de antemano a aquel que aún no era culpable. Antes del crimen existió la injusticia. Esta interrogación tiende a presentar a Caín como un predestinado, cuyo crimen sería en realidad el no aceptar pasivamente el destino que la divinidad pretende imponerle, rebelarse. Es Caín que no perdona a Dios, no al revés. Dice, porque es todopoderoso, ¿acaso esto significa que es justo? Yo solo puedo juzgar por sus frutos, y estos son amargos. Caín afirma su independencia y su dignidad. Esposo de su hermana Ada, ésta lo quiere profundamente, porque sí es querible, no como aquel inconsistente deslavado de Abel. El hombre que hace cosas es amable. Lo quiere tanto su mujer y su hermana, que dice que lo quiere más que a su padre y a su madre. Y este es un nuevo desafío a los mandamientos de Dios. Tratar de justificar a Dios es una tarea difícil. Lo arbitrario cubre el destino humano. El relato del Génesis no deja ninguna ambigüedad sobre las relaciones de Dios con Caín. Siendo absoluto, el poder divino era absolutamente arbitrario. No tiene para qué dar sus razones. Es el buen placer del Señor, un puro capricho. A un súbdito no se le explica nada, se le dan órdenes, y mientras más oscuras las motivaciones de las órdenes, más total el poder del amo. Caín encarna la revuelta frente al poder absoluto. Deus absconditus es muy hablador si juzgamos por sus prohibiciones, amenazas, imprecaciones, maldiciones. El Génesis no dice que entre su nacimiento y su sacrificio Caín ha pecado o desmerecido en nada. No hay ninguna culpa y ninguna explicación a la antipatía que le tiene Dios. No se ha comportado más o menos bien que Abel. Dios le pone una prueba, como para Abraham cuando le ordena ofrecerle en holocausto a su hijo Isaac, sin darle la menor razón. Por esta exigencia bárbara, este puro capricho destinado a verificar que el sujeto obedece a las órdenes ciegamente, Dios prosigue su juego y es la marca del dictador, que transforma a su súbdito en juguete. ¿Qué es actuar mal o bien? No lo dice. La verdadera respuesta de Caín no está en el verbo, sino en el acto. Mata a Abel, el favorito del Señor. El diálogo entre él y Dios solo se establece después del crimen, que lo libera de su subordinación. Caín se libera negándose a ser culpable.
los descendientes de Caín. De haberla hecho un descendiente de Abel no habría música, ya que Abel no tuvo descendencia. Yo sé que mi explicación resulta escandalosa, porque la realidad es escandalosa. Los poetas cristianos trataron de disimularla. A la acusación de insinceridad de Caín agregan la de envidia. Trafican con el texto bíblico, lo transforman a su antojo, como en los juicios cuando se deforman los hechos para condenar al que ya estaba condenado. El Génesis constata simplemente que después de su diálogo breve, Dios corrió a Caín, y agrega que éste se alejó, habitó en la tierra de Nod al este del Edén. Luego construyó una ciudad. Así es como el paria, el eterno perseguido, se transforma en un tranquilo constructor. El Caín del Génesis es irónico y seguro de sí mismo. Se le transforma en un ser destrozado. Su acto dibuja el primer borrador del juicio de la conciencia. Afirma su libertad y su soledad. Se plantea como un ser amo de sí y por ende amo del universo. Fue sin compañero en todas partes solo, y sin embargo poseía el mundo, no un seguro de vida. Siendo agradable a Dios, Abel poseía un seguro de vida que Caín no tenía. Falló el seguro de vida. Se levantó Caín contra Dios y ganó la maestría del mundo. Desde el principio Caín, el agricultor que trabaja la tierra, se distingue de Abel, guardián de rebaños, actividad puramente pasiva. Después del crimen se vuelve creador verdadero de la civilización. Caín será vengado 7 veces, dice Lemech. Y podemos preguntarnos si la venganza no consiste precisamente en esta actividad de constructor y de inventor, es decir, de creador. Desafío lanzado a aquel que se quería creador único. Este desafío se realizó poco después. Los hijos de Noé, Sem, Sham y Jafet, los últimos descendientes de Caín, retoman la empresa artesanal de rebelde, emprenden la construcción de la Torre de Babel. Entonces Dios baja para visitar la construcción y dice: han emprendido este trabajo, ahora nada les impedirá ejecutar todo lo que han proyectado. Nada, tiene razón, nada. Entonces Dios destruye su obra, dispersa a los constructores, cambia su lenguaje para que dejen de entenderse. La divina cizaña funciona. Estos lejanos descendientes de Caín, industriosos, son constructores, obreros, urbanizadores, civilizadores, asaltan el cielo, mientras que Dios trata de devolver la humanidad a las santas tareas de guardianes de rebaños, que siempre llenaron las iglesias, estos fieles rebaños observados y dirigidos por los pastores como Abel, su figura simbólica. Esta imagen de Caín ha sido borrada por la visión del asesino, pero ha caminado en la conciencia. Caín es aquel por quien nace la conciencia. Esta no se reduce a lo que nos dijeron en la escuela, asunto de remordimiento y de castigo. Es juicio propio. Esta es una historia de rebeldes, constructores, que pueden crear porque desobedecieron. El medievo hacía de la obediencia, del respeto de la autoridad y de la imitación un verdadero culto. Borró el rasgo anterior, pero este vuelve a aparecer con los románticos. En lugar del reza y híncate, surge el me quedaré erguido y de la noche a la aurora jamás callaré. Era la revuelta romántica del individuo ante la autoridad, una suerte de volcadura de los valores del texto bíblico. El poeta francés Baudelaire da a su revuelta una dimensión universal, transfiriéndola, la epopea, al mundo de cada día y de todos los tiempos. Caín es la primera imagen del hombre que se juzga a sí mismo en lugar de ser juzgado por la fuerza exterior. Hace un inmenso paso, sublima el crimen. El penúltimo y el más corto de los libros de Las Flores del Mal de Baudelaire se llama Revuelta. Tiene 3 poemas
y el del medio se titula Caín y Abel. Está constituido de 16 dístiques. Describe el contraste entre la situación de la raza de Abel y de la raza de Caín. El destino futuro de una y de otra. Baudelaire opone el éxito social, financiero, moral de aquellos que llama la raza de Abel, estos satisfechos. Los opone a la miseria, a la maldición de esos hambrientos que descienden de Caín. Raza de Abel, duerme, bebe y coma. Dios te sonríe con complacencia. Raza de Abel, ama y multiplícate. Tu oro también tiene hijos. Raza de Abel, creces y pastas como las pulgas de los bosques. Ese es el poema de Baudelaire. Mientras tanto, la raza de Caín grita como un viejo perro y tiembla de frío. Y sin embargo, observamos una volcadura brutal. Los descendientes de Abel mueren. Los de Caín se lanzan a la conquista del cielo. Un personaje víctima del arbitrario divino, aún más intolerable porque se presenta en el nombre de la justicia, se levanta y se venga. Tiene una pequeña diferencia con Prometeo. Es casi mudo, actúa, no habla, mientras que aquel griego del siglo V, hijo de Esquilo, era un orador. Caín rechaza la predestinación. El Génesis sugiere que esta es la condición de toda vida auténtica. Toda vida social es esencialmente práctica, afirma Marx en su octava tesis sobre Feuerbach. Caín hace una multitud de actividades prácticas. Funda una familia, tiene hijos, pone en lugar de la vida natural que simboliza el pastor Abel, pone una vida social. Dios tratará de aniquilarlo con el diluvio, pero el arte del carpintero, recuerden, de todos los profetas, todos fueron pastores salvo uno, Jesús, hijo de Caín, hijo de carpintero. El arte del carpintero, heredado por los hijos de Caín, permite a Noé de construir un arca. El rechazar lo arbitrario lo vuelve príncipe. Al inventar la actividad práctica, lo transforma en transformador de la naturaleza, sometedor de la naturaleza a las necesidades del hombre. Caín es el padre de las artes, de las armas y de las leyes. Es una historia apasionante. Fui a buscar las biografías de hermanos. ¿Saben? No son muy frecuentes. Y las figuras que tenemos sirven para leer y comprender la historia colectiva, la historia simbólica. La sabiduría popular y los textos del derecho del Medio Oriente antiguo muestran la naturaleza de las relaciones de fraternidad, lo delicado de estas relaciones y el hecho que merecen ser preservadas. Un sabio sumerio, Shurupak, dice: el hermano mayor es como el padre, trata de recordarlo y dobla tu espalda. Más tarde, un sacerdote egipcio, Ankh Sheshonig, dice que la abundancia me permite comer mi bien de manera que no tenga a discutir con mis hermanos. Y dice también: cuando dos hermanos se pelean, no te metes entre ellos. Un hombre que se interpone entre dos hermanos cuando se pelean, lo hará cuando estén en paz. Y dice también: no vayas con tu hermano cuando tienes una pena, ve con un amigo. Esta sabiduría está sostenida por disposiciones jurídicas que buscan desamorzar el conflicto en materia de sucesión, de herencia. El problema gira alrededor del derecho del primogénito. Para las leyes asirias del siglo XIII AC, el derecho daba al primogénito el doble de las partes de sus hermanos menores en la herencia. Pero los hermanos
tienen prioridad sobre su madre viuda. La Biblia se acerca a esta legislación a favor del primogénito. A esto se agrega la libertad de apreciación dejada al patriarca, quien puede escoger cualquiera de sus hijos para tomar el lugar del primogénito. Es el caso de Isaac, que toma el lugar de Ismael, el verdadero primogénito. El sentimiento del padre podía ganarle al derecho oficial. La historia del Medio Oriente antiguo está llena de conflictos fratricidas por el poder. Nada es más ordinario en la historia violenta de la humanidad. El papiro de Orbini del tiempo de Ramsés II, que cuenta la historia de dos hermanos, es una parábola del conflicto potencial de dos hermanos por una mujer. El término hermano, es un nombre semítico común. La ruptura de la ahava o ujua en árabe se perfila también en Zacarías para hablar del conflicto entre Judá y Israel. El término se banaliza socialmente para designar la amistad, la semejanza entre amigos, reyes, aliados. Mi hermano es rey, mi esposa, mi amante es mi hermana. Se extiende y a la vez tenemos hermandades divinas. Osiris es hermano de la diosa Isis y de la diosa Neftis. Horus y Set son una pareja fraterna. Muchas hermandades, incluso gemelas. El asunto es apasionante. Es asunto de ética y es asunto de rebeldía. Le di mi explicación, le di la explicación cristiana, le di la explicación judía. Ustedes hacen de ella lo que quieren. Pueden mezclarlas todas, quizá es lo más sabio. Pensamos que es un asunto de absoluto delirio. Nos equivocamos. El diablo es un ser de razón, no una criatura de lo irracional. Resulta de los esfuerzos del espíritu humano para encontrar una explicación lógica al problema del mal. Está cargado de los fantasmas colectivos, de los fantasmas individuales. En la cultura occidental cristiana, que más que ninguna otra cultura ha reflexionado sobre el problema del mal. En la cultura occidental cristiana, el diablo ha jugado un papel capital. Es inseparable de Dios. Es parte de los sistemas religiosos de explicación del mundo. Porque es un espíritu, un ser sobrenatural, totalmente excluido de una visión materialista del universo. Los politeístas no lo necesitaban, porque la multitud de los dioses limitaba la potencia de cada uno y engendraba rivalidades, lo que hacía que se equilibraban. La explicación de la existencia del mal surge de esos seres ambivalentes, benefactores y destructores. Cuando vienen las religiones monoteístas, cambia el panorama. Ya no hay más que un solo Dios. Entonces, ¿a quién achacarle el mal? Las religiones monoteístas, en cambio, necesitan del diablo. Si hay un Dios único que está en el origen de todo, del bien y del mal, hay problema. La única manera de evitar este escándalo de un Dios a la vez responsable del bien y del mal, la única manera es de encontrar una explicación a la posibilidad del mal. Y esta explicación es el diablo. Entonces hay razón, hay racionalización del mal. Pero ¿cómo explicar que un ser inferior pueda así perturbar la creación de Dios? Si Dios es asimilado a lo bueno,
Si es poderoso, bondadoso, universal, entonces sí necesita del diablo. Es el cristianismo que le dio su concepción más acabada. Paradójicamente, solo Satán puede salvar a Dios. ¿Cómo crear en un Dios único, todopoderoso, infinitamente bondadoso, si no hay un Satán encargado de los increíbles sufrimientos físicos y morales de la creación? ¿Cómo un Dios perfecto podría crear un mundo tan lastimoso? La pareja es inseparable. El examen de los grandes sistemas religiosos de la humanidad confirma esta observación. El diablo, personificación y autor del mal, solo alcanza un verdadero estatuto en el marco de las grandes religiones monoteístas, en particular el cristianismo. Ahí ocupa un lugar tan indispensable que la tentación del dualismo maniqueísta es permanente. El diablo es tan necesario en la perspectiva de las religiones de salvación que no se puede sin él. Si los fieles solos se salvan, ¿qué hacer con los demás? Por ello es que el diablo ocupa un lugar tan importante en los movimientos sectarios, los medios cerrados que reservan la salvación a los suyos y mandan todos los demás a las tinieblas. Satán nació en los medios sectarios apocalípticos judíos, y son las sectas de origen cristiano que le atribuyen un rol dominante. Algunas le rinden incluso un culto, como si fuera el verdadero amo de la creación. De hecho, dicen eso. Nació de la religión, penetró la cultura profana que lo usó. La iglesia, heredera del personaje que ella misma creó, trata de relativizarlo, pero no puede negarlo sin negarse a ella misma. La naturaleza del diablo es de ser un oponente, un enemigo. Es el sentido de la raíz hebraica STN, Satán. No tiene, por lo tanto, ninguna posibilidad de independencia real. Si uno es oponente, tiene que oponerse a algo. Si uno es enemigo, tiene que ser enemigo de algo. Entonces, su referencia siempre remite a otra referencia, es decir, la dependencia absoluta. Solo puede existir en función de aquello al cual se opone. Es indisociable de la noción de combate. Muy importante. El personaje aparece en los mitos medio orientales de combate divino, de combate cósmico. Estas historias tienen una importancia capital en el nacimiento del diablo judeo-cristiano, que va a heredar de muchos atributos de las mitologías babilonia, cananea, egipcia. Ahí está el origen. Estas religiones son politeístas, pero los dioses empiezan a juntarse en dos campos antagónicos, que aún no son exactamente los campos del bien y los campos del mal. En Egipto, el combate del dios Set contra su hermano Horus tiene las apariencias de un combate maniqueo frente a Horus, el dios del cielo con cabeza de halcón y cuyo color negro evoca los limos fértiles del Nilo. Set está representado como una serpiente. ¿Ven de dónde vienen las cosas? O un puerco, o con un rostro bestial, a veces de color rojo, evocando el calor mortal de los desiertos. Lo llaman en época de hambruna, de sequía, de epidemia. Es el asesino de su padre Osiris, que fue castrado por su hermano Horus, a quien él quita un ojo. Set sugiere una divinidad mala. Sin embargo, tiene sus buenos lados. Salva a Re de la serpiente Apis. Protege a los egipcios en el caso de guerra. Su oposición con Horus
sería la expresión de luchas dinásticas antiguas entre los reyes del Alto Egipcio. Horus es el representante de esos reyes del Alto Egipcio. Set sería el representante de los reyes del Bajo Egipto. Algunos rasgos físicos, como el color rojo y el aspecto bestial, influenciaron el imaginario diabólico que se inspirará de los cuernos y de la cola de Anubis. El mito del combate es el episodio central de la mitología babilonia, con la historia de Gilgamesh y Huwawa. Esta historia ha influenciado el génesis del diablo judeocristiano. El héroe Gilgamesh, acompañado de su amigo Enkidu, se dirige al bosque de cedros, guardado por el monstruo Huwawa. Logra matarlo, trae su cabeza al rey de los dioses Enlil, quien se pone furioso porque Huwawa era el ejecutante de sus obras sucias. La historia evoluciona en la tradición sumero-babilonia. Toma la envergadura de un mito cósmico y se vuelve un combate entre fuerzas del bien y fuerzas del mal. El bosque ya no es bosque, se vuelve el mundo sombrío y trágico. Huwawa es el adversario. Algunos episodios evocan imágenes bíblicas. Hay un árbol sagrado cuidado por una serpiente. Miren qué cosa, ¿verdad? El nombre de Huwawa se encuentra como Humbaba en los manuscritos del Mar Muerto. Por ahí viene. En un principio solo es el agente que representa los lados siniestros de Yahvé. Luego toma la estatura autónoma del genio del mal. El tema del combate es recurrente en la mitología babilonia. Ninurta lucha contra el demonio de las aguas Azak. Lo destruye, lo que le permite organizar el sistema de irrigación y de dar nacimiento a la civilización. Otro mito es el del dragón Labu. Este tiene una cola que barre con la tercera parte de las estrellas. Viene del mar. Es vencido por un dios héroe que se vuelve rey. Otro mito es el de Enuma Elis. El dios Marduk combate a un monstruo marino hembra llamado Tiamat, que parte en dos, que se transforman en el cielo y la tierra. Luego hay la historia asiria del combate de Ninurta contra el pájaro Ansu. Ahí por una vez hay una revuelta contra la autoridad del dios supremo Enlil. Ansu es el mensajero del dios, un prototipo del ángel rebelde. Dice el texto: concibe en su corazón la envidia de tomar el poder de Enlil. Sería el amo de las normas, dijo. Ansu se sirve de los destinos para oponerse a los diseños de Dios. La mitología babilonia contiene el embrión de la idea diabólica de un ser malo que se levanta contra los dioses, que aspira al todopoderío y es agente del mal en la tierra. La reflexión sobre el poder del mal aún está incompleta, pero ahí están los principios. Y bueno, los judíos se van a Babilonia, reciben toda esta herencia, la llevan con ellos, la adaptan, la transforman, y ahí tenemos el origen de la idea del diablo judía, luego judeocristiana, luego cristiana. 90 años en Babilonia, en contacto con este panteón. Los cananeos tenían mitos de fertilidad que evocaban siempre un gran combate. El combate de Baal, hijo del gran dios El, contra el dios soterrano de los abajos, de la muerte, de la esterilidad, llamado Mot. En todos los mitos de combate, el bueno está primero vencido. Siempre se lo vence.
en un principio. Eso se quedará hasta el mito de Cristo. En un principio lo vence. Baal es incluso asesinado pero su hermana esposa, Anat, logra matar al dragón serpiente y vemos la resurrección del dios Baal. Cambien los nombres nada más. Es exactamente la misma historia. En otros mitos vemos la lucha contra Yam, el monstruo marino que representa el caos, o Lotán, el serpiente. Siempre se repite el serpiente. Estos mitos de combate babilonios y cananeos datan del segundo milenio. Son anteriores a la Biblia y sus elementos se vuelven a encontrar en la imagería apocalíptica. El antiguo serpiente, el seductor del mundo, es asimilado por el Apocalipsis a Satán. Viene en línea recta de los mitos mesopotamios. Ahí también están los mitos griegos de combates divinos, como el episodio de los titanes y de los gigantes, el combate de Zeus y de su hijo Dionisos, fuerzas de vida, contra los titanes de Cronos, devorador de sus hijos. Es el combate entre las fuerzas espirituales contra las fuerzas materiales. Encontramos la lucha contra el mal, en el combate también de Heracles contra la hidra, de Teseo contra el minotauro. Encontramos a las furias con su cabellera de serpientes. Siempre lo mismo. El gran combate es la idea principal. No hay diablo griego. Los dioses no son más que unos superhombres inmortales que tienen las mismas pasiones que nosotros, capaces del bien como capaces del mal, incluso Zeus. El más diabólico podría ser Pan, cornudo, peludo, con cara de cabrito, porque es el dios del deseo sexual. La tradición sexual enemiga de la lujuria hará de este Pan la prefiguración del diablo. El politeísmo griego hace del bien y del mal dos fuerzas inherentes a la naturaleza, jamás dos seres antagónicos. Eran mucho más sabios. Bueno, son religiones filosóficas finalmente. Platón sugiere que el mal es simplemente la ausencia del bien, un no ser. Los demonios de Sócrates son genios, son espíritus. Xenócrates, Aristóteles elaboran una demonología. Hay buenos daimones y hay malos daimones. Luego vamos hacia los romanos. Plutarco retoma la idea. Los daimones son unas almas intermediarias que pueden volverse dioses o recaer entre los hombres. Las almas malas inspiran las acciones malas. Para los estoicos no hay ni bien ni mal absolutos. Para el orfismo, los hombres nacieron de las cenizas de los titanes, lo que explica sus tendencias malas. El demonio del fuego, o Robio, el demonio de la enfermedad del trigo, o Vejovis, o los lemures. Pero ninguno alcanza la estatura de un verdadero diablo. Hasta dan risa. El verdadero diablo que conocemos en la cristiandad. ¿Por qué? Porque esta imagen es muy contraria al pragmatismo romano. Para los romanos, un mismo hombre es capaz del bien y del mal. Bueno, ahorita llegamos a final del siglo XX para decir lo mismo y nos tratan de sabios cuando lo decimos, fíjense. Entonces no hay noción del mal absoluto. La religión pagana ignora el diablo. Esta incapacidad o rechazo a concebir un ser que personifica el mal absoluto, que está en el origen de todos los males del universo físico, del universo psíquico, del universo moral, la encontramos en los hebreos. Monoteísmo, les dije. El pueblo de la Biblia ignora el diablo, es totalmente ausente del Antiguo Testamento, pero las invenciones recientes
son presentadas en el cristianismo como anunciadas en las Escrituras. Es la lectura a posteriori de la Biblia, lo que hasta hoy hacen prácticamente todos los fanáticos. A partir de su propia posición, 2000 años o 3000 años después, toman un texto antiguo y dicen, miren, ahí lo decía. Bien, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, es único, pero se parece mucho a sus equivalentes del Medio Oriente. Es ambivalente, lejos de ser el bien absoluto, tiene aspectos temibles. Por ejemplo, exige la exterminación de los adversarios de su pueblo, inflige pruebas terribles. La primera reflexión moral ocurre en la época de los profetas, a partir del siglo VIII, y lleva a una tentativa para disociar el mal de Yahvé y tratar de atribuirle otra fuente. La solución es que haya servidores a los cuales Dios confiaría las tareas feas, las tareas ingratas. Como quien, como Azazel en el Levítico, al cual se ofrecen sacrificios. Estos ángeles mensajeros están encargados de las obras bajas. En el segundo libro de Samuel, 24, 15, 16, leemos: el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Les dije, Satán, que viene de la raíz hebraica STN, el opositor, el que pone obstáculos, no es un nombre, es un título. La traducción griega de la Septuagésima lo transforma en diabolos, del verbo diabayen. Es parte de la corte de Dios, es uno de los hijos de Dios, solo actúa con su permiso, es el ejecutante de las bajas obras. Es el que prueba a Job. Es el acusador en el proceso de Josué. Progresivamente, Satán se vuelve, en los escritos bíblicos, un personaje más autónomo, más responsable del mal. Eso corresponde a la llegada al poder de la clase sacerdotal a partir del siglo IV. Para entender eso, por favor, vuelven a tomar el libro de religión donde está el texto largo, fueron también 3 o 4 programas de la Biblia. Los programas que hicimos aquí hace, ¿qué tanto? ¿Un año? No sé, bueno. Entonces corresponde esta imagen a la llegada al poder de la clase sacerdotal a partir del siglo IV. Esta, en su lucha contra el poder monárquico, busca lavar a Dios, porque ella representa a dioses, lavar a Dios de la responsabilidad del mal y transfiere a Satán la iniciativa del mal. Un ejemplo es el asunto del censo de Israel bajo el reino de David. Esta práctica estaba prohibida por la ley mosaica. No se puede censar a los humanos. Es Yahvé que empuja el rey a emprender el censo y luego lo castiga. Pero las crónicas dan otra versión de los hechos para no atribuir a Dios la injusticia. Y dicen, Satán se levantó contra Israel e incitó a David a denombrar Israel. El responsable de la transgresión ya no es Yahvé, sino Satán, que tiene la iniciativa. Ahí está la influencia del dualismo. ¿Y de dónde viene esto? El dualismo, ya lo sabemos, ya se lo dije, viene de la religión persa. Entonces, el principio, grandes ideas, combate, todo eso, vienen de los babilonios. Y luego se agrega el dualismo que viene de la religión persa. Satán hereda aspectos del persa Ahriman. En el segundo Isaías y en Ezequiel, se trata de un espíritu rebelde contra Yahvé. En principio es una metáfora a propósito de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero como ocurre a menudo, digo a menudo para no decir siempre, como ocurre a menudo con los símbolos, la imagen se vuelve un mito cósmico independiente. Existe un espíritu rebelde, malo, tentador. Esto ocurre en el momento de la pérdida de la independencia de Israel. La imagería
fusiona con el personaje de Satán, en un momento en que se desarrollan las influencias dualistas persas, dando nacimiento al diablo. El paso decisivo jamás se hará en la Biblia. ¿Dónde se hará? Pues en el cristianismo. El dragón, la serpiente, el monstruo, el leviatán, son imágenes, símbolos de los enemigos políticos de Israel. No tienen aún una existencia autónoma. El combate parece sin esperanza a nivel político. Será transferido a nivel escatológico. Satán será el chivo expiatorio del mal moral. Estamos evolucionando hacia un verdadero diablo.